Continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Nino Casanelo, catedrático y penalista, y el doctor Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia. Les invitamos para analizar cómo agilizar los procesos en la justicia ecuatoriana. Hay juicios, entre otros, en casuística, que están pendientes entre tantos, los casos de seguimiento contra Jorge Gras de Espinel, que tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas, el caso Ligados, el caso del juicio por las presuntas irregularidades en la reconstrucción de Manabí, el caso del señalamiento de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Doctor Nino Casanelo, ¿cuál debe ser la expectativa para que brille la verdad en el Ecuador? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo al doctor Macías y a toda la audiencia de Democracia TV. Sin duda, creo que pasa por distintos puntos esta discusión, ¿no? En primer lugar, creo que hay que optimizar la utilización de los recursos con los que ya se cuenta, y con esto nos referimos tal vez a que tanto Judicatura como Fiscalía General del Estado, en el decurso de sus causas, incorporen a la política criminal un sistema de análisis más que nunca de cara al principio de oportunidad. Y esto lo digo con relación a causas que a veces no ameritan acceder a un procesamiento, una cuestión por el estilo, para poder destinar más recursos también y más tiempos de algunos de esos miembros de la Fiscalía y los jueces que estarían ocupados en estos casos a aquellos casos que demandan, digamos, mayor atención, ¿no? Esto en cuanto a los tribunales de instancia, a las cortes provinciales, en sus diferentes grados de competencias, ¿no? Y en el caso concreto de la Corte Nacional, pues, donde tristemente, debemos decir, ha existido mucho protagonismo en materia penal, y debo decirlo tristemente porque el fuero natural de la Corte es de las más altas dignidades del país, ¿sí? Ciertamente creo que ha demostrado, por lo menos en los últimos años, tratar los temas con la celeridad que ameritan, particularmente aquellos de connotación pública. Y ya saltando, digámoslo así, de esta optimización del uso de recursos, creo que es importante también, y este es un recurso pues que ya ha anunciado el mismo Consejo Nacional de la Judicatura, tenemos que ir hacia una evaluación en el desempeño de jueces. Aparte del volumen de causas, que sí es importante, también en cuanto a la calidad de las sentencias, no solo con indicadores de citas jurisprudenciales, pues que no me va a permitir mentir el doctor Macías, en muchos de los casos se redujo casi que a hacer alusiones a definiciones, sino verdaderas aplicaciones doctrinales a presupuestos de hecho bastante estudiadas, a otros criterios como el principio stare decisis, la jurisprudencia autovinculante y heterovinculante, es decir, el respeto que tienen los jueces a las decisiones que ellos mismos han tomado en otras circunstancias iguales. Creo que estos son los criterios necesarios para mejorar la calidad y agilizar y también generar una sensación de seguridad jurídica en la ciudadanía, ¿no? A propósito de los casos pues, que usted planteaba en concreto, tenemos solo esta semana, e insisto, va en la línea de lo que la Corte Nacional de Justicia sí nos ha demostrado en los últimos años. Ya hay señalamiento a audiencia de juicio, un caso importante como es el caso de reconstrucción de Manabí, y además en las próximas horas pues se va a conocer también en el marco de sus competencias específicas nuevas audiencias, por ejemplo, en el denominado caso Ligados. Es importante entender que más que una decisión teledirigida, una cuestión por el estilo, o a veces la opinión que se genera alrededor del manejo, digámoslo así, de los casos, es importante entender que una justicia oportuna, una justicia que señala diligencias, sea para declarar culpabilidad o inocencia, es parte del estándar mínimo de administración de justicia que exigimos como ciudadanos, ¿no? Necesitamos respuestas oportunas.
¿Y cómo así agilizar los casos, doctor Casanelo, a sabiendas de que ha habido incidentes en el juicio de reconstrucción de Manabí? Precisamente hubo, para llegar a la formulación de cargos, 10 audiencias fallidas. ¿Acaso no hay los mecanismos, por ejemplo, para instalar al defensor, al abogado del defensor público, que permita asumir si se enferma, le da gripe, le sacan la muela, cualquier argumento de los abogados para obstruir al desarrollo de la justicia? Mire, en este tema hay una cuestión muy interesante, ¿no? Creo que tanto la Corte Nacional de Justicia y luego la Corte Constitucional, porque sin duda alguna va a ser un tema que va a escalar, deberían ya hacer un pronunciamiento muy claro sobre la necesidad de una intervención oportuna de la Defensoría Pública en el contexto de la Ley Orgánica de Defensoría Pública, cuando sean latentes, digámoslo así, los mecanismos o argucias para evitar la instalación de una audiencia, ¿no? Aquí debo ser muy sincero. Existe una sentencia de la Corte Constitucional donde se estableció, entre otras cosas, responsabilidad en su momento de la Defensoría Pública por haberse instalado en una audiencia en la que existía aparentemente un defensor privado. Y sin perjuicio de las circunstancias particulares que ahí analiza la Corte Constitucional, hay que reconocer, aquellos que ejercemos, sabemos que hay a nivel de Defensoría Pública también mucha incertidumbre respecto a este tema, ¿no? El problema de asumir un patrocinio en las circunstancias de una sentencia como esa cuando existe un defensor privado. Creo que la Corte Constitucional, que es el órgano que expidió esta jurisprudencia tan controversial, es el llamado también tal vez a aclarar que si bien hay circunstancias donde efectivamente las garantías implican, entre otras cosas, contar con un abogado de confianza, hay circunstancias donde la actuación de la Defensoría Pública también corrige los mecanismos de defensas técnicas privadas para evitar la instalación oportuna de una audiencia. Entonces, creo que tanto Corte Nacional de Justicia como Corte Constitucional, en este sentido en particular, pueden coadyuvar. Y como último comentario, sí es importante ir hacia una revisión de los mecanismos para el ejercicio profesional y que exista una forma de regularlo, ¿no? ¿Por qué? Porque también podemos generar una cultura de lealtad procesal, de alguna manera exponiendo un régimen disciplinario fuerte a los abogados, ¿no? Evitando que se generen estrategias de dilación que le puedan costar también su ejercicio pleno de la profesión, y en función de esto, pues generar también una conciencia de que lo importante es que los procesos avancen. Saludamos al doctor Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo agilizar estos procesos? Porque a veces se suele decir justicia que tarda no es justicia, y llegar a las etapas finalmente al dictar sentencia o absolutoria o condenatoria. ¿Cómo agilizar estos casos que hemos citado? El caso de Jorge Glass, casos ligados, asesinato de Fernando Villavicencio, entre otros, reconstrucción de Manabí, entre otros. Buen día. Buen día, Miguel. Buen día al doctor Nino Casanelo y a la audiencia que nos está observando y escuchando. Pues bien, Miguel, esto ya inclusive hemos conversado en otras entrevistas. Existe en primer lugar la mala suerte en este caso, de la falta de jueces en la Corte Nacional de Justicia. Recordemos, hay 11 cargos vacantes de jueces nacionales y se han venido complementando con jueces temporales que son traídos inclusive de las Cortes Provinciales de Justicia, que también hace que se presente un déficit en la Administración de Justicia Provincial, y asimismo en escalera, en un término ordinario coloquial para que se entienda, se viene también dejando en acefalía ciertas unidades penales porque se ascienden temporalmente a estos jueces para las provincias. Pero ¿qué ocurre? En el caso de reconstrucción, hablabas de varios intentos fallidos de audiencia. No olvidemos que detrás de esto, inclusive en el chat del caso Ligados, inclusive en unos testimonios anticipados de los casos Metástasis, Purgas, Plaga y Pantalla, existía la interferencia, ¿verdad?, de la bancada política a la cual está ligada el ex vicepresidente Jorge Glass. Y si recuerdan, el juez anterior era Luis Rivera y tenía una suerte de asocio o ayuda para que no se dieran estas audiencias. Claro, antes de salir el de la Corte Nacional, fue uno de los jueces que dejó formulado cargos en ciertos casos, ¿verdad? Aceptó la formulación de cargos de la Fiscalía, entre otras cosas.
Pero ¿qué sucede en realidad con esta falta de jueces? Creo que los jueces temporales actualmente no se percatan que en realidad tenemos un solo fiscal general, anteriormente una sola fiscal general. ¿Y qué es lo que hacen? Señalan audiencias indistintamente de cómo se encuentre conformado el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, en estos casos de fuero personal, sin tomar en consideración que no van a poder sustanciar una u otra audiencia, porque la ley inclusive estima que solamente puede estar presente el fiscal general titular o el fiscal general subrogante. Por ejemplo, actualmente el caso de reconstrucción de Manabí sí sería o se consideraría un gran avance en que se haya señalado la audiencia de juicio para estos días, esta semana, pero sin embargo queda pendiente algo. En medio de esto, la Fiscalía General del Estado apeló el sobreseimiento que se dictó en contra de varios ciudadanos y sin embargo esa audiencia no ha sido tomada ni en consideración para poder ser ventilada antes de que se resuelva la situación jurídica de los dos que han sido llamados a juicio, entre ellos el ex vicepresidente. Lo que ocasionaría en este caso es una suerte de colisión que afectaría en realidad un proceso normal que se instituya, ¿verdad?, con todos los actores que realmente podrían ser llamados a juicio. No digo que van a ser llamados a juicio a todos, pero eso también causa certidumbre inclusive para las defensas de los actualmente procesados y llamados a juicio, porque también tendrían que mejorar o ver cuál es la estrategia debida para poder afrontar este juzgamiento. Eso no lo hace en este momento la Corte Nacional de Justicia. Y es penoso, ¿verdad?, porque anteriormente, hasta hace un año que nos desempeñábamos como jueces nacionales, sí había esta coordinación, no para beneficiar a ninguna de las partes, sino para establecer que realmente hay un solo fiscal general y no se pueden estar señalando audiencias indistintamente sin contar con el representante de la Fiscalía para estos casos. Doctor Macías, en ese sentido, ¿cómo se puede agilizar los procesos sin violentar el debido proceso, el derecho a la defensa, el principio de inocencia, pero se espera mayor agilidad de la justicia? Sí, ese es otro problema que también, para terminar la idea, tiene razón Miguel, para concatenar con lo que se inició. La Corte Nacional de Justicia, a través de sus resoluciones, exige, ¿verdad?, con fuerza de ley que se cumplan ciertos estándares dentro de lo que es la justicia ordinaria. ¿Qué es lo que ocurre? Pero aquí voy a utilizar una frase coloquial, en casa de herrero, cuchillo de pala. Porque si ustedes se percatan en el desarrollo de los procesos penales que lleva la Corte Nacional de Justicia, existe un sinnúmero de dilaciones innecesarias. Las recusaciones, claro que son una herramienta que puede utilizar una parte procesal para separar a un juez, pero existe un abuso indiscriminado de las recusaciones y teniendo, por ejemplo, normativa en el Código Orgánico General de Procesos que permite sancionar a los abogados que efectúan o ejecutan este tipo de maniobras para dilatar innecesariamente el proceso, en la Corte Nacional poco o nada se hace para ejercer esa facultad de sanción. Lo mismo con los señalamientos de audiencia. Recordemos que en el Código Orgánico Integral Penal, y Nino no me dejará mentir, no existe inclusive la figura de diferimiento, solamente en un solo caso. ¿Cuál es ese caso? En los casos de contravenciones de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Lo que sí establece el 563 numeral 1 del COI es que se puede suspender una audiencia por alguna causa muy motivada por parte del juez, claro, escuchando las partes, pero da de cuenta que por cualquier sinsentido te deja sin efecto, que es el término correcto, una audiencia y se suspende y se convoca o agenda para otra ocasión, sin tomar en consideración que dentro de este lapso de tiempo están decurriendo los plazos para que caduque, por ejemplo, una prisión preventiva, o en todo caso también de que están chocándose este sinnúmero de casos que la Fiscalía General del Estado lleva con un solo fiscal general actualmente y anteriormente con una sola fiscal general, con varios casos al mismo tiempo, en los cuales todos están decurriendo esos plazos. Y eso sí resulta ilógico por parte de la Corte Nacional, en que entre 7 jueces nacionales y los 4 o 5 jueces con los temporales que hay actualmente no puedan coordinar. Y además de eso también, si no se aplican estas sanciones, lo que va a surtir efectos una suerte de que los abogados, no todos, porque los profesionales, de mi perspectiva, y lo digo con toda la responsabilidad del caso, hay buenos y malos, en el sentido de las dilaciones innecesarias, no me refiero a sus conocimientos. Y no se pone un freno o un alto. Y por ejemplo, en el caso de ligados actualmente, se presenta un sinsentido de alguien que ni siquiera todavía ha sido vinculado o procesado y que tiene una estimación de poder ser vinculado, que es el señor Andrés Arauz, manifestando situaciones de falta de competencia en contra del fiscal general, cuando la competencia de jurisdicción son propias del juez, del órgano jurisdiccional. Ese tipo de sinsentidos debe inclusive sancionarse y dejarse a un lado. Claro, se resolvió en su debido momento, pero así dilaciones innecesarias que, como
punto de partida, un ejemplo es aquello que se permiten en la Corte Nacional, pero sin embargo hacia abajo, a las Cortes Provinciales y unidades de primer nivel, sí se irradia el hecho de que debe respetarse las resoluciones, aplicarse las sanciones, y en cambio ellos sí son perseguidos administrativamente por no cumplir aquello. Vuelvo con el doctor Nino Casanelo. Si está, en algunos casos, se corre contra el tiempo para que no caduque la prisión preventiva, simplemente esto es un riesgo en los procesos, cómo agilizar, cómo actuar, no solo en la recta final antes de que se cumpla el plazo, sino de manera diligente y formal. Bien, ahí la respuesta es un poquito compuesta, ¿no? Realmente, cuando llego yo a la instancia de formular cargos, debo tener indicios suficientes, elementos suficientes que me permitan presumir, digámoslo así, la existencia al menos de un delito y los indicios de eventual responsabilidad o de posible responsabilidad de los partícipes. ¿Qué quiero decir con esto? Necesito etapas de investigación más sólidas, y esto no solo supone, digamos, más tiempo en fiscalía, porque aquí hay que ser muy claro. Fiscalía se nutre, ¿sí?, de los repositorios de información pública, y lo que no puede obtener de ahí tiene que utilizar técnicas especiales de investigación para acceder, seguimientos, escuchas autorizadas por juez, allanamientos. Entonces, si bien recordemos hace 6 años más o menos, cuando iniciaba su periodo al frente de la Fiscalía General del Estado, la doctora Diana Salazar nos refería como un eje de trabajo la necesidad de implementar un plan investigativo, digámoslo así, en las diferentes investigaciones previas que podían llevarse adelante. No es menos cierto que esto también depende de no solo los recursos que tiene Fiscalía, sino los recursos que en muchas ocasiones le provee Policía Nacional o criminalística, o incluso, insisto, estas agencias que a veces están llamadas a colaborar, como por ejemplo puede ser la UAFE o pueden ser las superintendencias. Entonces, creo yo que, y regresamos a lo que planteaba el doctor Macías, es necesario invertir en recursos no solo humanos, sino también tecnológico, y no solo a nivel de fiscalía, sino de policía e instituciones de control, para que puedan agilizar la forma en la que se obtiene la información, procesarla eficientemente y llegar con propuestas, digamos, investigativas sólidas que permitan eventualmente llegar a un proceso de acusación, un dictamen acusatorio, dentro de los tiempos limitados que tiene nuestro código. Hay que decirlos cuando hacemos legislación comparada, no solo en cuanto a prisión preventiva se refiere, sino también en cuanto a los plazos investigativos ya dentro del proceso. Hay que reconocerlo, de otra manera no pudiera lograrse sentencias condenatorias en el marco de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Muchos de los casos se definen luego de aplicar las técnicas especiales de investigación, las detenciones con fines investigativos y formulaciones. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, hay que invertir mucho en tecnología para que haya intercambio de comunicaciones en tiempo real, con contraseñas y utilización de recursos de forma reservada. Y luego de esto, como bien lo señala el doctor, complementarlo con más jueces en el ejercicio, digamos, de sus competencias, para atender una mayor cantidad de trámites a todo nivel de competencia en todos los fueros existentes. Yo creo que podríamos lograr entonces ya no correr con tanta premura contra términos de caducidad como la prisión preventiva, esto complementándolo, insisto, con un régimen disciplinario severo para evitar las dilaciones innecesarias en los procesos. Doctor Casanelo, ¿y cómo evitar que procesados, en el debido proceso con derecho a la defensa, quieran imponer las reglas? El caso de Andrés Arauz, que se citaba Augusto Verduga, deslegitimar a los juzgadores. ¿En qué quedamos? Insisto, el derecho a impugnar, el derecho a hacer alegaciones, como lo decía el doctor Macías, es, digamos, intrínseco al ejercicio de la profesión. Ahora, tienen potestades correctivas los jueces en el Código Orgánico de la Función Judicial.
El problema, y hay que decirlo, es que el régimen disciplinario de los abogados, que son al final del día quienes deben filtrar estas alegaciones, quienes las presentan ante los tribunales, digamos, es bastante laxo. ¿Ya? No existe un trámite de ejercicio. Una vez que usted se gradúa, puede inscribirse en el foro con su título de abogado. No existe ni un examen que valide su aptitud para litigar, y mucho menos uno que establezca un comportamiento ético mínimo en las audiencias, ¿no? Usted tiene otros países donde los abogados en libre ejercicio, y me incluyo, pues somos servidores de la corte, ¿sí? Entonces, donde existe una alegación descabellada, hay un abogado que no está respetando las formas, los ritos de esa corte, y que debería ser sometido a un régimen disciplinario. Créame que si se genera esa cultura, lo que va a terminar ocurriendo es que usted va a ver juicios donde no va a haber dilaciones innecesarias. Y le voy a poner un ejemplo, ¿no? De última data, en los últimos 3 años, a nivel internacional hemos tenido la más variada conformación de casos, ¿no? Desde procesos con más de 100, digamos, reos en lo que fue el trámite contra la Ndrangheta en la Unión Europea en los últimos 2 años. Tiene usted los procesamientos de varias figuras públicas o celebridades importantes en Estados Unidos. El último de ellos, un conocido cantante que hoy está sometido a un proceso de delincuencia organizada, donde usted tiene un ex senador, o un senador de hecho todavía en funciones, en Estados Unidos de América, condenado también por actos de corrupción, donde usted tiene trámites de investigación que a veces han durado 2 años, pero una vez que son, digamos, incorporados a los procedimientos judiciales, usted tiene sentencia en más o menos 1 año, sin tener los miedos, digamos, a prescripciones o a dilaciones en audiencias de juicio, ¿no? Entonces, en función de aquello, yo creo que la cultura se genera en varias aristas. Una cultura de celeridad procesal y eficacia se genera en varias aristas. Una de ellas es mejorando la cultura de el litigio, del abogado litigante. Y otra muy importante, insisto, también es optimizando la utilización de los recursos por parte de las agencias, ¿no? Interacción en tiempo real. Creo que estos son los componentes necesarios a cualquier nivel. Primera instancia, cortes provinciales y Corte Nacional de Justicia. Doctor Walter Macías, ¿cómo aplicar el Código Orgánico Integral Penal o el Código de la Función Judicial para que se agilicen los procesos y no se retrasen, más aún cuando corre el riesgo de caducar la prisión preventiva? Casos como se ha mencionado, el caso Ligados, caso Jorge Glass, caso del crimen de Fernanda Villavicencio. Claro que sí, Miguel. Previo a pensar en una reforma legal, lo establece el doctor Casanelo, estoy de acuerdo, los plazos son muy cortos en relación a la complejidad de los procesos que se han presentado actualmente. Por ejemplo, en Corte Nacional, cuando encuentras 10, 15, 20, 30, 40, 50 personas procesadas por delitos también que son complejos para poder justificar por parte de Fiscalía, a pesar de que tengas elementos de convicción iniciales por flagrancia. El punto es que, como lo indiqué hace un momento, y creo que coincidimos con el doctor Casanelo, es el hecho de que no se está aplicando debidamente el control disciplinario. Los ejemplos, ¿verdad?, de la legislación comparada son muy buenos, pero es que también tenemos las herramientas que se han mencionado. Las facultades coercitivas y correctivas por parte de los jueces están vigentes en los artículos 131 y 132 del Código Orgánico de la Función Judicial, pero no son aplicadas. Insisto, es una suerte de tener un poco de ligereza en actuar y no pretender que el proceso judicial avance. ¿Y cuál es el resultado? Que el propio juez o jueza, y hablemos a todos niveles, después se viene o se siente ofuscado porque está a riesgo de una caducidad de una prisión preventiva. Por otro lado también, en esto ya precisamente lo último que mencioné, la caducidad de la prisión preventiva, estas dilaciones innecesarias que vienen por parte de los abogados hacen que se suspenda ipso iure el plazo de caducidad de la prisión preventiva, pero ni siquiera en la Corte Nacional, en la mayoría de los casos, se toma en consideración esta normativa para calcular los tiempos en que realmente se realiza el proceso y los tiempos en que son dilatados innecesariamente por los procesados, para que eso no se compute la caducidad de la prisión preventiva. En un ejercicio práctico, creo que la ciudadanía puede ver este tipo de artimañas, si cabe el término, realizan las partes procesales para efectos de que sus defendidos puedan salir libres por la caducidad. Pero no es todo. Si se percatan también en los últimos tiempos,
hay algo que también debe observarse por parte de los jueces y juezas y que la ciudadanía, y creo que en el ejercicio también lo observamos, es el hecho de que ya ni siquiera los abogados que representan a cada una de las partes procesales, los procesados, son los que causan incidentes. Se hacen paso a un costado y a través de los propios procesados presentan incidentes de forma directa. Este también tiene que manejarse, regularse, en el hecho de que deben aplicarse las sanciones respectivas, puesto que el abogado representa el patrocinio judicial de la defensa, claro, sin el hecho de no puede dejar de permitirse escuchar a la persona procesada de forma directa, pero si se percatan, es una suerte de 5 y 6 en que uno y otro manifiestan que no es culpable el abogado, sí es responsable el procesado, pero lo hace por su derecho y también realiza maniobras innecesarias en este sentido. Algo de esto ocurrió en el caso Plaga, si no me recuerdo mal, y antes de llamar a juicio, una de las personas procesadas le había caducado la prisión preventiva, actualmente está en libertad, pero esto ocurrió por esta situación. Presentaba circunstancias personales y presentaba circunstancias del abogado de la defensa, y al final del día después tuvo que decir lo que en derecho y constitucionalmente corresponde, es declarar que había caducado la prisión preventiva. Pero son circunstancias que sí se pueden tomar en cuenta por parte de los jueces y juezas, y coincido con el doctor Casanelo, no solo en la Corte Nacional de Justicia, sino a todo nivel. Por eso yo soy firmemente creyente de que este actual Consejo de la Judicatura le queda debiendo un poco al país en el corto tiempo en que se han conformado o inconformado porque no está completo, en realizar por lo menos la evaluación sectorizada en los lugares donde ocurrieron estos casos de trascendencia nacional que han sido seguidos por la Fiscalía General del Estado. Pero no solo eso, confío por el contrario que cuando se conforme el nuevo Consejo de la Judicatura, lo primero que realice es una evaluación integral a todas y todos los funcionarios judiciales, porque no se realiza una desde el 2018, y en el 2022 se declaró nula una que era para los fiscales de todo el país. Y no tenemos actualmente una estadística real de quiénes son los buenos funcionarios y quiénes son los malos funcionarios que no están acorde al ejercicio de sus funciones, y eso sí retarda injustificadamente la resolución de los casos en todo el país. La revista de Opinión Democracia agradece la atención a los juristas, doctor Nino Casanelo, catedrático y penalista, y doctor Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias su atención. Gracias, Miguel. Gracias a la audiencia. Muchísimas gracias, Miguel. Un saludo a la audiencia de Democracia. Las órdenes, doctor Macías. Buenos días. Doctor Casanelo. 7:52 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad volvemos. Vamos a analizar la aprobación de la reforma parcial a la Constitución en segundo debate este martes en la Asamblea Nacional, que permitirá la presencia de bases extranjeras en el Ecuador, luego de la reforma del artículo 5, que fuera aprobado y que hoy vuelve a la Corte Constitucional para control constitucional y finalmente irá al CNE para poner en consideración del pueblo ecuatoriano esta reforma parcial. Invitados, el doctor Guacero, experto en seguridad, y el arquitecto Fernando Carrión, también académico e investigador en seguridad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes.